Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Soy Luis Francisco Blandón, hoy con un tema importantísimo, un tema económico. Crisis financiera. Hablaban en estos días los medios de comunicación sobre instituciones financieras en aprietos, bancos centrales al rescate y alta volatilidad en la bolsa. Pero ¿qué significa esto? ¿A usted le suena de algo? Es el pronóstico de que el sistema financiero internacional se está tambaleando. Vamos a ver. La caída del Silicon Valley Bank y otras entidades de índole monetaria es comparable al crack de 1929 y a la crisis bancaria de 2008, lo que pone en evidencia el papel de los reguladores y organismos de Contraloría de Estados Unidos, incluyendo a la Reserva Federal. La ciudadanía del país norteamericano vuelve a tener incertidumbre sobre la seguridad de sus ahorros y surge la interrogante: ¿es esto una muestra del agotamiento del sistema económico y financiero capitalista? Bien, ahí teníamos el contexto de nuestro programa el día de hoy. Paso con nuestros invitados para conversar del tema. Nos acompaña en la distancia Lisbeth Meléndez, analista internacional de políticas estadounidenses, directora de Fe y Reconstrucción para la organización Waves, agente de Puerto Rico. Lisbeth, muchísimas gracias por su tiempo con la audiencia latinoamericana. También nos acompaña Ricardo Domínguez Guadarrama, investigador de la Universidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM. Es doctor en estudios latinoamericanos también por esa institución. Y acá en el estudio me acompaña Ronald Rivas, sociólogo, consultor general, financiero y analista internacional. Ronald, gracias por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. Gracias a ustedes. Vamos a empezar. ¿Qué está ocurriendo en los Estados Unidos? Veíamos en los últimos días incluso las estadísticas de los ciudadanos estadounidenses. Dicen que la confianza en los bancos ha decaído luego de lo que ha ocurrido en Silicon Valley y por supuesto en Credit Suisse en Europa. ¿Qué está ocurriendo? Porque están estas estadísticas, pero también está aquella vocería, digamos, desde Estados Unidos, desde la Unión Europea, de que está sólido el sistema financiero internacional. Lisbeth, ¿cómo estás viendo este panorama desde que inició pues toda esta tormenta perfecta, como dicen algunos analistas internacionales? Bueno, esto es algo que aquí particularmente en los Estados Unidos ha estado cocinándose hace mucho tiempo, ¿no? Un sistema capitalista necesita el tener nuevos productos, el tener un reciclaje de productos inmediatamente. Por eso, por ejemplo, con un teléfono como el iPhone, te tiran uno nuevo todos los años. Este tipo de cosas no está pasando. Los salarios están estáticos, la vida está más cara. En las últimas 2 semanas, 550 billones con B de fondos han sido movidos de bancos pequeños a bancos gigantescos que controlan la economía mundial. Están conectados no solamente aquí en los Estados Unidos los unos a los otros, pero con instituciones tales como Credit Suisse y otros que en Europa y a través del mundo están siendo regulados y han sido, ¿cómo decirte? Se le han tomado las riendas por el gobierno y la bolsa, el gobierno y los bancos centrales de países donde se encuentran. Esto es algo que, otra vez, los ingredientes se han estado mezclando hace mucho tiempo. El pueblo estadounidense tiene muy poco entendimiento sobre la economía en este país. Olvídate de la economía global. Y el intercambio y la exportación e importación, el desbalance de importación y exportaciones en los Estados Unidos está fuera de control con otros países, entonces regulando la cantidad de consumo que se toma aquí en los Estados Unidos al no tener las materias primas para poder construir o hacer cualquier cosa aquí, lo que significa que combinado con la pandemia mundial y otros factores, este sistema que estaba ya temblando se encuentra en puro terremoto.
Bueno, son factores externos que por supuesto no solamente afectan la calidad de vida de los ciudadanos, sino también el bolsillo. Quería preguntarte, Ricardo, precisamente ¿estás de acuerdo? Ya se venía cocinando esta situación. ¿Cómo ves esa retórica desde los Estados Unidos, desde la Fed, desde la Unión Europea, de que es fuerte el sistema financiero internacional y por otro lado, pues está cayendo dramáticamente la confianza en los bancos en Estados Unidos y Europa? Sí, muchas gracias por la invitación. Fíjate que acabas de mencionar un par de elementos que están inundando, digamos, la opinión internacional. Por un lado, están cerrando filas, digamos, todos los medios de comunicación, los gobiernos sobre la estabilidad del sistema financiero internacional y por el otro lado, fomentando un sentido de confianza, ¿no? Yo creo que son dos elementos que si uno abre cualquier espacio de comunicación hoy, pues se da cuenta que es un bombardeo constante en toda la prensa nacional e internacional sobre estos dos elementos. No está pasando nada, es un desajuste, y ya para eso entró en acción el gobierno de los Estados Unidos para garantizar todos los ahorros, etcétera. Entonces, que se calme, digamos, esta efervescencia de preocupación que despertó la caída de este banco. Lo segundo es que también es cierto que habría que hacer notar, como ya lo dijo la investigadora que nos acaba de expresar su opinión, que sí, es un elemento que uno tiene que rastrear. Lo primero que uno tiene que acordarse es que es un fenómeno que viene mucho más allá incluso de la crisis del 2008-2009. Si uno se recuerda más o menos el conjunto de leyes regulatorias que puso en marcha Estados Unidos después de la crisis de 1929, un poco para tener el control de estos capitales volátiles, etcétera, pues habría que revisar lo que hace William Clinton para empezar a liberalizar a las empresas, a los bancos, a todo este sistema financiero de ciertas regulaciones que con el tiempo resultaron, digamos, muy restrictivas para lo que se necesitaba en la economía internacional, básicamente de Estados Unidos, y luego, ¿no?, este relajamiento que se da también en estas leyes con el gobierno de Obama y al final con Donald Trump. Entonces, esto, ¿no?, parece que es lo que va a alimentar estas pequeñas empresas financieras, pequeños bancos, que no estamos hablando, digamos, del banco más importante de los Estados Unidos, pero sí un banco que entra al top de los 20 bancos más importantes de ese país. Entonces, esta flexibilidad regulatoria pues ha permitido, ¿no?, que bancos como específicamente se hayan orientado al apoyo de nuevas empresas de tecnología, donde pues requieren un dinero y requieren pues una inversión de riesgo, porque no sabemos si finalmente sus negocios van a tener el éxito que pregonan cuando presentan este tipo de empresas. Entonces, tiene una larga data. Ya veíamos algunas señales en este banco y en otros bancos, como el de Suiza, por ejemplo, y en otros 3 bancos de Estados Unidos, donde si bien había ganancias en los últimos años, estoy diciendo, en los últimos 2 años, pues mostraban una ganancia cada vez más reducida, ¿no? Eso daba algunas señales que prendían pocas antenas, pero ante lo que acaba de suceder, bueno, pues resulta, ¿no?, que hay todo un esquema que permite todo este, digamos, engrosamiento de un sistema financiero golondrino, artificial, etcétera. Entonces, por un lado, quisiera en otra parte abundar sobre qué significa esto, digamos, desde el punto de vista del capitalismo y estos capitales no productivos, digámoslo, en un sentido Bueno, y hay que tener en cuenta las particularidades de cada sistema financiero, no es lo mismo Estados Unidos, Europa, que también está dentro del análisis, ¿no? Quería preguntarle a nuestro invitado acá, Ronald Rivas, a propósito de este tema. Ronald, ¿cómo ves? ¿Se está tambaleando el sistema financiero? Hemos visto en los últimos días, ya lo estábamos mencionando con nuestros invitados, volatilidad en la bolsa, veíamos instituciones bancarias en problemas, veíamos términos como por ejemplo rescate de los bancos centrales. Preguntarte, ¿se está reeditando nuevamente 2018, Lehman Brothers, Credit Suisse? ¿Es lo mismo? ¿Qué opinas?
Sí, bueno, nosotros estamos evidentemente ante una situación de crisis sistémica que se viene larvando de hace un buen tiempo, como lo señalaban los analistas que me antecedieron. Ya la crisis de 1929 con el crack de la bolsa y todas las consecuencias que eso trajo tienen unos elementos que se replican en estas crisis que se están generando. Esta crisis actualmente tiene unas particularidades. Vemos un sistema financiero donde hay una alta concentración monopólica, donde hay 3 bancos que controlan el 92%, similar al 92% del PIB de los Estados Unidos. Esto refleja el peligro ante un sistema que está interconectado debido a la promoción de la globalización financierista, digámoslo así, liberal, que ahora está como recogiendo ese esquema bajo una figura de relocalización, ¿no? Producto, sabemos también del elemento COVID, el virus y toda la contracción económica. Todos esos elementos evidencian que la fragilidad de un sistema parecido a un castillo de naipes, que producto de la vulnerabilidad de uno de los bancos, que uno está dentro de los 20 bancos más grandes de Estados Unidos, empieza a generarse un efecto dominó también en todo el sistema financiero. Ya hay el peligro que 200 bancos más de los casi 5.000 que hay en Estados Unidos empiecen a mostrarse insolvencia, a pesar del rescate que hace el Departamento de Estado a través de la Reserva Federal y la inyección de $200.000 millones para rescatar. Es decir, que todavía se teme el contagio a otros bancos. Todavía hay un contagio, por eso el trabajo de todo el conglomerado mediático para tratar de tapar esa crisis que se está generando y que además tiene otros elementos, ¿no? Otros elementos, que es la legislación sobre esa crisis. Ya se habla, y es el peligro que hay en Estados Unidos, Canadá, de que empiecen a legislarse mecanismos de confiscación a los depositantes, a los contribuyentes, para que sean ellos los que carguen con esta crisis. Todo eso refleja que es un modelo de convivencia humano que está causando estragos en toda la economía global y que muestra la insustentabilidad del capitalismo neoliberal globalista, ¿no? Por producto también, además sabemos que hay dentro de este peligro que los que se benefician son los grandes que concentran la mayor cantidad de riqueza a través de una lógica darwinista oligopólica. Eso también son elementos que nos llaman la atención, porque la crisis afecta a la población que vive de su salario, que vive de sus ingresos, que vive de sus ahorros, pero estos grandes capitales monopólicos siguen capitalizando, valga la redundancia, esta crisis. Lo que sí yo puedo determinar, como lo han dicho los analistas, que esta crisis se viene larvando. La de 2008 fue estamos viviendo un coletazo de la crisis de 2008 y que todavía no termina de evidenciarse de manera completa esta crisis que estamos experimentando. Me quedo con ese término, coletazo, desde el año 2008. Se dice muy fácil, pero bueno, hay mucha tela que cortar con referencia a ese tema. Vamos a una breve pausa y al regreso hablaremos precisamente de lo otro, de cómo están estas medidas desde la FED y de qué manera afectan dentro de esta tormenta que hemos compartido el día de hoy. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hablamos de la crisis financiera, como lo mencionan los medios de comunicación, y aquí preguntábamos si se está tambaleando el sistema financiero en Estados Unidos y en Europa a propósito de los últimos acontecimientos, tanto en las instituciones financieras como lo dicho por las autoridades. La FED, por ejemplo, subió los tipos de interés hace 2 días en medio de esta tormenta y bueno, ha dado mucho que hablar. Por otro lado, también en Suiza, el Banco Central de ese país ha reconocido que la semana estuvo marcada por los acontecimientos que rodearon a Credit Suisse. Sin embargo, la institución ha afirmado que las medidas anunciadas
por el gobierno federal han puesto freno a la crisis. Lisbeth, preguntarte sobre estas medidas en medio de lo que ha ocurrido. La Fed sube los tipos de interés por 9ª vez en menos de un año. ¿En qué se traduce esta medida? Bueno, para la persona común, esto traduce como precios más altos en el área de consumo, en el área de servicio, en el área de gastos diarios. ¿Qué quiere decir eso? Las hipotecas están más caras, por lo tanto la venta de casas se está descomponiendo. Lo que antes te costaba una bolsa de comida en el supermercado, en una tienda de un mercado, lo que antes te costaba $100, ahora te cuesta 200 aproximadamente, de 160 a 200, eso es un aumento de un 60 a un 100% en cuanto a tus gastos de alimentación. Eventualmente eso resultará en casos más altos para las utilidades, tales como el gas, la gasolina, etcétera. El pueblo estadounidense está en pánico. Es un pánico controlado por, como decimos, hemos dicho los tres presentadores aquí, que está sido tapado por los medios de comunicación de alta frecuencia que en los Estados Unidos, la televisión, el radio, etcétera, donde se está tratando de llevar a cabo el mensaje de que todo está bien. Mientras tanto, tú ves bancos pequeños en esa red de pánico, cuál va de la población, de la persona, del ciudadano común, entonces a los medios económicos, donde bancos pequeños, uniones de crédito, etcétera, están viendo el área donde no están asegurados por los bancos centrales o no están asegurados a $250,000. Ese dinero se está quitando, y la diferencia aquí es que en el 2008, así como a principios, a mediados de la presidencia del presidente Trump, se estaba hablando de estos bancos que eran demasiado grandes para fallar y que había que protegerse de crear bancos tan grandes. Ahora esa ecuación ha cambiado a que esos bancos tienen que ser protegidos, y el banco pequeño, que fue el que sostuvo el sistema capitalista en este país en las últimas 3 crisis, es el que está ahora en peligro, porque mientras más la gente está bajo la conciencia de que mientras más grande sea el banco, menos posibilidades tienen de fallar, van a estar cerrando bancos pequeños. Mientras más bancos pequeños cierren, más pánico se va a llevar. Mientras más pánico se va a llevar, más grandes sus bancos surgen. Y la crisis, no solamente en los Estados Unidos, pero la crisis global económicamente, empieza a parecerse mucho más a las crisis de la desboronación de la bolsa a principios del siglo pasado, así como eventos que pasaron en la década de los 70 sobre, ¿cómo decirte?, el aceite, la gasolina, el gas, etcétera. Estamos hablando de otra vez, como la casa de naipes que mencionó Rolando, que este banco, el Silicon Valley Bank, que es un banco de inversionistas, el colapso de ese banco es el naipe que está haciendo que ese castillo de naipes empiece a derrumbarse. Otra vez, reitero, esto no es un temor, esto es un terremoto, y no sabemos cuándo los choques seguirán pasando y más se va a desboronar. Lo hemos esperado aquellos que analizamos, y aquí estamos. Y ha habido, por supuesto, el temor desde la población, desde instituciones y financieras. Hay una tensa calma por el momento, según reportan los medios, pero no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Y terremoto, tormenta han sido pues esos términos que está utilizando la prensa y están utilizando los medios especializados para referirse a este periodo que estamos viviendo en los últimos días. Quería preguntarle, Ricardo, sobre esto también. Los tipos de interés suben. La Fed no le tembló el pulso para decir vamos a subirlos, más allá de lo que quiere decir el precio del crédito para el ciudadano, de la hipoteca, de lo que va a permitir que la persona pueda pagar mes a mes sin problemas sus obligaciones con el banco. ¿Cómo ves esta medida de la Fed? ¿Es importante destacarla en este momento en que la tormenta
Si bien ha pasado lo más grave, pues todavía hay incertidumbre. ¿Cómo ves el escenario? En dos sentidos. Fíjate, una tendría que ver como un sentido simbólico y otra que tiene que ver con una práctica de urgencia, digamos, ¿no? La primera está asociada, según yo, con lanzar y reforzar este mensaje de que todo está bien, un sistema financiero fuerte, confiable, estable, etcétera, y tan es fuerte, confiable y estable que incluso nos atrevemos a seguir subiendo la tasa de interés base, ¿no? Por un lado, aunque me parece que es parte de este discurso por calmar la situación. Y el otro tema tendría que ver con justo el problema de la inflación, que no ha podido parar el gobierno de los Estados Unidos y que con esta subida nuevamente de la tasa, ¿no? Entonces lo que se quiere hacer es justo frenar, ¿no? Digamos, el dinero, las peticiones de dinero, etcétera, para que la inflación empiece un poco a retroceder, que hoy también el anuncio, también hay que destacar de ese anuncio de los Estados Unidos en el sentido que dicen, bueno, de aquí en adelante probablemente ya no haya necesidad de subidas tan pronunciadas, si acaso 1 o 2 puntos por ahí. Le dijeron que podría subir y eso para llegar a lo que habían pronosticado desde hace tiempo. Entonces, ahí hay una señal muy clara, ¿no? De parte de los Estados Unidos que en efecto, cuando uno lo ve más allá de ese anuncio, uno puede intuir que los Estados Unidos tienen una preocupación seria porque la gente puede darse cuenta que efectivamente no se puede confiar en todo este sistema financiero, ¿no? Muy especulativo el que ha estado dominando este momento del periodo del capitalismo que estamos viviendo. Y nada más lo voy a dejar ahí como un par de preguntas, porque esto que acaba de pasar también nos debería llevar a reflexionar un poco de cómo se están midiendo los riesgos financieros ahora, qué papel están jugando las empresas calificadoras, si no fueron capaces de advertir, hay un, digamos, un convencimiento, un acuerdo financiero ahí para que no se diga las realidades de las empresas, para que no se hable de los riesgos que corren los depósitos, los ahorros de las personas, para que los inversionistas no tengan la información completa. Sí, parece que estamos en un sistema financiero simulado, ¿no? En un sistema financiero que más allá de lo que dicen las teorías económicas de que debe haber una perfecta información, más bien parece que estamos viviendo una etapa de desinformación o de ocultamiento de esa información, y eso es algo que hoy está generando todavía mayor incertidumbre. Veamos los casos de México, de Colombia, de Chile, etcétera, que todavía Sí. no podemos ver cuál va a ser el alcance de todo este desajuste financiero. Hablando justamente del alcance y hablabas de los países latinoamericanos, quería hablar con Ronald sobre el tema, porque tú mencionabas un coletazo desde el año 2008 y bueno, ese coletazo cómo llega también a nosotros acá en Latinoamérica, se suben los tipos de interés. Ya hay, es lo que decía el invitado Ricardo Domínguez, sobre la posibilidad de que se esté dando pues, una información a cuentagotas o que no se esté informando de lo que está ocurriendo en realidad. Pero ¿cómo nos afecta en Latinoamérica? Bueno, debemos recordar que nosotros estamos en presencia de una economía interconectada donde el orden financiero internacional dirigido, controlado por los Estados Unidos y sus aliados, mantienen como una especie de peaje para el funcionamiento de la actividad financiera. Es decir, que todas las actividades financieras que realicemos como país en relación con otros países, a pesar que nosotros estamos en una situación de asfixia financiera a través de un bloqueo económico, sin embargo, mantenemos algunas relaciones que son mediadas por el llamado swap. Todos esos son mecanismos financieros que son cooptados por el orden financiero internacional guiado por los Estados Unidos y el mundo, y la anglósfera, como se le denomina a este grupo. Eso implica que nosotros entramos en ese juego y que todo lo que genere conmoción en esa estructura va a afectarnos nosotros de manera indirecta o directamente, ¿no? Por la interconexión que existe en la economía global. Por tanto, se han pronunciado movimientos a nivel mundial que empiezan a desenmascarar
esta situación de vulnerabilidad del sistema financiero global y que están alentando a la conformación de un nuevo sistema financiero global que esté dirigido a acompañar a las iniciativas productivas y no esté regido por el orden especulativo. ¿Qué es lo que está pasando? Los derivados financieros que no son controlados, que no se presentan de manera transparente, que comienzan a ser la dimensión más grande de todo el intercambio financiero, son los que vienen afectando a la economía global y que además de eso ponen en riesgo a la economía real, física, productiva, y que es lo que es más peligroso de todo esto. Por tanto, la alternativa, ahorita nuevamente pasamos a un nivel de poner en el tapete la confrontación de dos esquemas, dos modelos de convivencia. El modelo multipolar, guiado por los intereses soberanos de las naciones, en coordinación perfecta, y el mundo unipolar, regido por un sistema que atiende a los intereses de un grupo plutocrático que no le interesa no más sino salvar el pellejo de quienes conforman ese monopolio financiero. Por tanto, ¿qué vemos ahorita? Una gran amenaza que sigue siendo enmascarada, que sigue manejándose de forma velada, pero un mundo que empieza a emerger y a exigir transparencia en el manejo de los recursos financieros, transparencia en el manejo de la economía global. Bueno, ya con esta pregunta lamentablemente se nos termina el tiempo. Yo quería agradecer a nuestros invitados, pero también a nuestros televidentes para que puedan opinar a través de @LuisBTelesur o también a través de nuestro punto de encuentro con Telesur, @telesurtv.net. Más temas en texto y contexto más adelante en nuestras emisiones de noticias. Por supuesto, estaremos no solamente abordando estos y otros temas interesantes en el panorama internacional. Quiero agradecer a Lisbeth, quiero agradecer a Ricardo por su tiempo con nosotros, por supuesto, también a nuestro invitado en piso y a ustedes muchísimas gracias por seguirnos. Soy Luis Francisco Blandó. Hasta luego.